Capítulo 2. El principio que nos permite transformar nuestra vida. Introducción al capítulo. Como ya se vio en el capítulo 1, es importante buscar la felicidad absoluta antes que la dicha relativa. En tal caso, ¿de qué manera proceder para lograrla? La felicidad absoluta no es algo que otros nos puedan conceder. El presidente Ikeda, basado en los principios del budismo Nichiren, explica que la felicidad genuina solo puede lograrse mediante la transformación interior del sujeto. Nuestra vida encierra un amplio espectro de posibilidades que pueden orientarse en dirección positiva o negativa y tener por resultado la felicidad o la desdicha. En determinadas circunstancias podemos hallarnos en un pozo de sufrimiento o sentirnos a merced de nuestros deseos y pulsiones instintivas. En otros momentos, nos encontramos satisfechos y a gusto con nuestra vida. O nuestro altruismo nos motiva a ayudar a los que sufren. El budismo explora esta diversidad de condiciones potenciales y las categoriza en lo que llama 10 mundos o 10 estados. De esos 10, el de budeidad describe nuestro potencial más noble y nuestro estado de vida más elevado. Nichiren Daishonin identificó la ley que permea la vida universal y la expresó como Nan-myoho Renge-kyo. Además, la plasmó físicamente en un objeto de devoción llamado Go-Honsong, para que todas las personas pudieran enfocar su práctica y revelar su budeidad innata. Este capítulo abarca los aspectos fundamentales de la doctrina sobre los 10 estados, principio clave para la transformación interior, y sobre la importancia del Go-Honsong. El presidente Ikeda analiza la enseñanza central del budismo Nichiren, que la recitación de Nan-myoho Renge-kyo con fe en el Go-Honsong nos permite establecer la budeidad como estado básico de nuestra vida y tomar los sufrimientos como una valiosa oportunidad para elevar nuestro estado de vida. Más aún, podemos contribuir al mejoramiento y la prosperidad de la sociedad a través de nuestro cambio personal y de alentar un cambio positivo en los semejantes. $3.000 estados contenidos en cada instante vital. La enseñanza esencial y culminante del Buda Shakyamuni en la India es el Sutra del Loto. En ella se revela el principio de que todos los seres pueden lograr la budeidad. Basado en el Sutra del Loto, el gran maestro Tiantai, 538 al 597, fundador de la escuela budista Tiantai en la China, sistematizó integralmente la dinámica de la vida en su enseñanza sobre los 3.000 aspectos contenidos en cada instante vital. El término instante vital denota la vida a cada instante. Los 3.000 aspectos representan la integración de 4 conceptos que se enfocan en distintas dimensiones de la vida: los 10 estados, su posesión mutua, los 10 factores y los 3 principios de individualización. 10 por 10 por 10 por 3 es igual a 3.000. Los 10 estados son 10 condiciones o modos de experimentar la vida: infierno, hambre, animalidad, ira, humanidad, éxtasis, aprendizaje, comprensión intuitiva, bodhisattva y budeidad. También se los describía como los mundos del infierno, las entidades hambrientas, los animales, los asuras, los seres humanos, los seres celestiales, los que escuchan la voz, los que comprenden las causas, los bodhisattvas y los budas. La posición mutua de los 10 estados significa que cada estado posee en sí mismo el potencial de los 10.
Los 10 factores son aspectos que manifiestan todos los seres en los 10 estados: apariencia, naturaleza, entidad, poder, influencia, causa interna, relación, efecto latente, efecto manifiesto y su coherencia del principio al fin. Los 3 principios de individualización son el plano de los 5 componentes: forma, percepción, conceptualización, volición y conciencia, que al confluir forman seres diferenciados o individualizados; el plano de los seres vivos y el plano del medio ambiente. Este concepto explica la existencia y el ámbito de actividad de los seres en los 10 estados. La enseñanza de los 3000 aspectos contenido en cada instante vital revela la naturaleza de la vida y del universo en su totalidad, es decir, que todos los fenómenos y las fuerzas del universo existen en cada instante vital. A partir del Sutra del Loto y del principio expuesto por Tiantai sobre los 3000 aspectos contenidos en cada instante vital, Nichiren Daishonin expresó en un objeto de devoción, el Gohonzon del Nan-myoho Renge-kyo, la verdad última del universo y de la vida, con respecto a la cual se iluminó. Asimismo, estableció una enseñanza budista orientada a la práctica que permite a cualquier persona transformar su vida en el nivel profundo y esencial. La práctica del budismo Nichiren no solo nos otorga el poder para transformar nuestra vida, sino también para inspirar cambios positivos en la vida de aquellos que nos rodean y contribuir al mejoramiento del medio ambiente y de toda la humanidad. No se trata de una simple teoría abstracta. Como se enfoca directamente en el cambio real de los individuos y del mundo, la enseñanza de Nichiren Daishonin se conoce como el budismo de los 3000 aspectos contenidos en cada instante vital. El cielo y el infierno existen en nuestra propia vida. ¿Cómo percibimos el mundo circundante? De acuerdo con nuestro estado de vida. En estos pasajes, el presidente Ikeda explica que el budismo Nichiren es una poderosa enseñanza para elevar el estado de vida, mejorar nuestro entorno y construir una existencia personal feliz, mientras establecemos una sociedad próspera y promovemos cambios positivos en el lugar donde vivimos. Orientación del presidente Ikeda. De un discurso pronunciado en la primera reunión general de la prefectura de Wakayama, en el Centro de Capacitación de Kansai, prefectura de Wakayama, Japón, el 24 de marzo de 1988. El poeta inglés John Milton, 1608-1674, escribió: «La mente es su propio reino. Puede, por sí sola, hacer un infierno del cielo y un cielo del infierno». Esta declaración, fruto de la profunda introspección del poeta, tiene mucho en común con la enseñanza budista sobre los 3000 aspectos contenidos en cada instante vital. Nuestro estado interior es lo único que determina cómo vemos el mundo y cómo percibimos nuestra vida. Nichiren Daishonin escribe: «Las entidades hambrientas perciben el río Ganges como fuego y los seres humanos como agua. A su vez, las deidades celestiales lo ven como Amrita. Aunque el agua es la misma, tienen una apariencia distinta según la retribución kármica originada en el pasado». La expresión retribución kármica del pasado se refiere a nuestro estado de vida actual, resultado de las causas o acciones anteriores creadas mediante nuestras propias palabras, pensamientos y actos. El estado de vida determina nuestra visión del mundo externo y nuestros sentimientos hacia la realidad. Las mismas circunstancias pueden ser vividas con inmensa dicha por algunos o como un terrible padecimiento por otros. Y así como hay personas que aman el lugar donde viven y lo consideran el mejor lugar del mundo, otros lo detestan y constantemente piensan en buscar la felicidad en algún otro sitio.
el budismo Nichiren nos permite elevar nuestro estado de vida interior y de esa manera establecer una vida auténticamente feliz en el nivel personal y una sociedad próspera. Dicha filosofía condensa el gran principio de los 3000 aspectos contenidos en cada instante vital que nos permite convertir el lugar donde vivimos en una tierra de la luz tranquila. Por otro lado, la buena fortuna, los beneficios y la alegría que obtenemos al vivir en sintonía con la ley eterna de Nan-myoho Renge-kyo no son estados temporales. Así como los árboles suman anillos de crecimiento a medida que pasan los años, nuestra vida acumula una clase de buena fortuna que prevalece a través de las 3 existencias del pasado, presente y futuro. En cambio, la fama mundana y la riqueza, los pasatiempos y otro tipo de diversiones frívolas, por mucho entusiasmo o satisfacción que brinden durante un tiempo, son efímeras e intrascendentes. La budeidad es nuestro sol interior. En este pasaje, el presidente Ikeda se refiere sucintamente a los 10 estados y a la posición mutua de esos 10 estados, conceptos medulares en la filosofía de vida budista. También hace notar que Nichiren Daishonin, con su enseñanza, estableció una práctica centrada en el Gohonzon, por la cual todas las personas pueden manifestar la budeidad, el estado de vida más noble y elevado. Orientación del presidente Ikeda. Adaptado el diálogo sobre la vida y el budismo, publicado en japonés en noviembre de 1986. La vida, sujeta a un cambio constante que no cesa ni un instante, se experimenta de acuerdo con 10 modos diferenciados que el budismo identifica como los 10 estados de la vida. Ellos abarcan los 6 senderos: los estados de infierno, hambre, animalidad, ira, humanidad y éxtasis, y los 4 nobles caminos: los estados de aprendizaje, comprensión intuitiva, bodhisattva y budeidad. La verdadera realidad de la vida es que posee en todo momento estos 10 estados potenciales. Ninguno de ellos se manifiesta en nuestra vida como un estado fijo y estático. Por el contrario, los 10 estados están sujetos a un cambio incesante. La profunda mirada del budismo sobre esta naturaleza dinámica de la vida se expresa en el principio de la posición mutua de los 10 estados. En su tratado El objeto de devoción para observar la vida, Nichiren Daishonin explica con gran sencillez y claridad la manera en que el estado de humanidad conserva en sí mismo los otros 9 estados. Cuando en distintos momentos observamos la faz de una persona, a veces la encontramos feliz, a veces furiosa, en ocasiones serena. En ciertas circunstancias, el rostro humano expresa codicia, en otras necedad y en otras perversidad. El odio corresponde al estado de infierno, la codicia al de las entidades hambrientas, la estupidez al de los animales, la perversidad al de los asuras, la alegría al de los seres celestiales, éxtasis, la calma al de los seres humanos. Los 9 estados están continuamente aflorando o volviendo la latencia a nuestro interior. Es algo que nuestras experiencias cotidianas nos permiten ver, sentir y reconocer. Es importante notar al respecto que las enseñanzas del budismo, desde su mismísimo origen, se enfocaron en permitir a las personas manifestar el noble e infinitamente poderoso estado de vida de la budeidad. Y a decir verdad, este debería ser siempre el propósito de la práctica budista. El budismo Nichiren, orientado a ello, estableció un objeto de devoción correcto, el Gohonzon de Nan-myoho Renge-kyo, y un medio práctico para revelar nuestra budeidad inherente. En tal sentido, es una práctica abierta a todos. Si examinamos la historia hasta el presente,
vemos que la humanidad ha vivido siempre sujeta a repetir el ciclo de los 6 senderos o 6 estados inferiores. La palabra japonesa con que se denota el infierno, Jigoku, literalmente cárcel de la tierra, contiene el carácter tierra, lo cual significa estar arraigado o sujeto a lo más bajo. La sociedad y el género humano nunca podrán experimentar una plenitud esencial, al menos que consideremos seriamente cómo soltar la sujeción a estos estados inferiores y elevar la condición humana. Aún en este mundo perturbado y corrupto en que vivimos, el budismo descubre en la vida del ser humano el potencial más digno y sublime de la budeidad. Aunque nuestra vida siempre se mueva en los 6 senderos, podemos activar la fuerza vital ilimitada de la budeidad enfocando nuestra mente en el objeto correcto de devoción y procurando la fusión entre la realidad y la sabiduría. La budeidad es algo difícil de describir con palabras. A diferencia de los otros 9 estados, no tiene expresión específica. Es la función esencial de la vida que orienta a los 9 estados hacia la creación de valor ilimitado. Aún en días lluviosos o nublados, cuando un avión alcanza una altura de 10.000 metros, ya ha atravesado la capa de nubes y puede navegar por un cielo despejado e iluminado por el sol. Así, avanza serenamente hacia su destino. De la misma manera, por difícil o dolorosa que sea nuestra existencia cotidiana, si hacemos brillar espléndidamente el sol en nuestro corazón, podemos superar cualquier adversidad con calma y compostura. Ese sol interior es una metáfora apta para describir el estado de budeidad. En cierto sentido, como expresa el Daishonin en el registro de las enseñanzas transmitidas oralmente, el estado de bodhisattva es un paso preliminar para lograr el efecto de la budeidad. La característica del estado de bodhisattva es actuar en bien de la ley, del pueblo y de la sociedad. Sin una conducta afirmada en la práctica del bodhisattva, no podemos lograr la budeidad. Dicho de otro modo, el estado de Buda no es el resultado de una mera comprensión intelectual. El solo hecho de leer incontables escrituras o libros budistas no nos conducirá a la iluminación verdadera. Además, lograr la budeidad no significa cambiar de identidad o dejar de ser quienes somos. Seguimos siendo los mismos y nuestra vida continúa transcurriendo en el ámbito de la realidad social y en el marco de los 9 estados y los 6 senderos. La verdadera filosofía budista no expone la iluminación ni describe a los budas como algo ultraterreno o críptico. Lo importante para nosotros como seres humanos es que nuestra vida se eleve de los estados bajos a estados más nobles, que nuestra forma de vivir trascienda sus límites y restricciones, para expandirse de manera infinitamente vasta y amplia. La budeidad representa el estado más elevado de la vida. Establecer el estado de budeidad como tendencia básica de la vida. En este fragmento, a partir del principio sobre la posición mutua de los 10 estados, el presidente Ikeda expone la idea de que cada uno de nosotros tiene un estado de vida que tiende a manifestarse con mayor frecuencia. Esa tendencia o estado básico es producto de nuestro karma constituido por los pensamientos, las palabras y los actos. Además, esclarece que lograr la budeidad significa establecer el estado de Buda como tendencia básica de la vida. Sin embargo, aunque ésta llegue a ser nuestra condición predominante, de todas formas seguiremos experimentando los sufrimientos de los 9 estados que forman parte de nuestra existencia en el mundo humano. Así todo, sea cuales fueran las adversidades o problemas que afrontemos en el transcurso de la vida, desplegaremos los recursos propios del estado de budeidad, como el amor compasivo, la esperanza y la alegría. En su tratado El objeto de devoción para observar la vida,
Nichiren Daishonin ofrece un ejemplo de los 9 estados inherentes a la budeidad, citando un pasaje del Sutra del Loto donde Shakyamuni afirma: así pues, desde que manifesté la budeidad ha transcurrido un tiempo largo en extremo. Durante ese tiempo he vivido aquí en forma constante sin jamás entrar en la extinción. Originariamente practiqué el camino de Bodhisattva y la duración de la vida que adquirí entonces todavía no se ha extinguido. Podríamos decir que una aplicación práctica de este pasaje sería vivir estableciendo el estado de budeidad como tendencia básica de nuestro ser. Orientación del presidente Ikeda. Adaptado del diálogo La sabiduría del Sutra del Loto, publicado originariamente en japonés en diciembre de 1998. Una forma de ver el principio de que cada persona representa la posición mutua de los 10 estados es desde la perspectiva de nuestro estado básico de vida. Aunque todos poseemos los 10 estados, la vida tiende a inclinarse mayormente hacia uno de ellos en particular. De hecho, la vida de algunos se inclina básicamente hacia el infierno, mientras que otros tienden naturalmente al estado de Bodhisattva. En otras palabras, podríamos pensar en ello como un patrón habitual de vida, una predisposición creada a partir de las causas kármicas que la persona ha acumulado desde el pasado. Así como un resorte o muelle vuelve a su forma original después de estirarse, la gente tiende a retornar a su posición fundamental. Pero aunque el estado de vida básico de alguien sea el infierno, eso no quiere decir que permanecerá en él las 24 horas del día, sino que cambiará de estado constantemente. Por ejemplo, a veces manifestará la humanidad, a veces el odio o la ira, y así sucesivamente. Del mismo modo, alguien cuya tendencia básica es el estado de ira, el afán de ser mejor que los demás, también a veces manifestará estados más elevados como el de éxtasis o bodhisattva. Pero, aunque momentáneamente expresen el estado de bodhisattva, pronto volverán a su condición habitual en el estado de ira. Cambiar el estado básico implica llevar a cabo la revolución humana y transformar fundamentalmente nuestra manera de experimentar la vida. Es decir, cambiar nuestro enfoque mental o determinación en el nivel más profundo. La tendencia básica determina el tipo de existencia que tendremos. Por ejemplo, podemos pensar que alguien cuyo estado habitual es el de hambre viaja a bordo de una nave llamada Hambre. Sigue la ruta de navegación de ese navío, aunque a veces sienta alegría y en ocasiones sufra. Podrá haber variaciones, pero el barco avanzará siguiendo el rumbo trazado. En consecuencia, quienes estén a bordo serán teñidos de los matices del estado de hambre. Incluso después de morir, su vida permanecerá fusionada con el estado de hambre que existe en el universo. Establecer la budeidad como estado básico de la vida es lo que significa lograr la budeidad. Desde luego, aunque este estado se convierta en nuestra tendencia predominante, las preocupaciones y sufrimientos no desaparecerán para nosotros, porque seguimos teniendo los 9 estados. Pero la base de nuestra vida se orientará a la esperanza y cada vez más a menudo nos encontraremos experimentando condiciones de seguridad y alegría. Mi maestro Yosei Toda, el segundo presidente de la Soka Gakkai, una vez explicó lo siguiente: aunque se enfermen, respondan a la situación diciéndose: está todo bien. Sé que si hago Daimoku o algo Honson voy a recuperarme. ¿No es la budeidad un estado que nos permite vivir con total paz espiritual? No obstante, al margen de eso, como los 9 estados son inherentes a la budeidad, cada tanto podemos enojarnos o tener que resolver problemas. Por lo tanto, gozar de paz espiritual no significa renunciar a la ira o a otros sentimientos humanos. Cuando sucede algo perturbador, es natural preocuparnos. Pero en nuestro fuero interior
tendremos una profunda sensación de seguridad. A esto se refiere ser un Buda. Si podemos considerar que el solo hecho de vivir es una dicha absoluta, ¿no es esto ser un Buda? ¿No significa adquirir el mismo estado de vida que el Daishonin? Aún frente a la amenaza de ser decapitado, el Daishonin conservó la calma y la compostura. Si cualquiera de nosotros se encontrara en esa situación, estaría en estado de pánico total. Cuando el Daishonin fue desterrado a un lugar inhóspito como la isla de Sado, siguió enseñando a sus discípulos y orientándolos sobre diversas cuestiones, e incluso escribió obras capitales como La apertura de los ojos o El objeto de devoción para observar la vida. De no haber tenido un firme estado de paz espiritual, jamás habría podido componer tratados tan profundos en circunstancias tan difíciles. Nuestra liturgia diaria del Gongyo, que consiste en recitar partes del Sutra del Loto y entonar Nan-myoho Renge-kyo, es una solemne ceremonia en la cual fusionamos nuestra vida con la vida del Buda. Mantener con asiduidad esta práctica para manifestar la budeidad intrínseca nos permite consolidar el estado de Buda en nuestro ser, para que sea firme e inamovible como la tierra. Sobre este cimiento seguro, podemos representar libremente la saga de los 9 estados a cada momento. Por otro lado, el Kosen-rufu es el desafío de establecer la budeidad como tendencia básica de la sociedad. La clave está en incrementar la presencia de personas que compartan nuestras nobles aspiraciones. Cuando nuestra base es la fe en el budismo Nichiren, ningún esfuerzo que hacemos resulta en vano. Al afirmar la budeidad como estado básico, podemos avanzar hacia un futuro de esperanza y crear valor positivo a partir de nuestras actividades en los 9 estados, pasadas o actuales. De hecho, todas nuestras actividades y contiendas en los 9 estados pasan a ser un alimento que refuerza la budeidad en nuestra vida. De acuerdo con el principio budista de que los deseos mundanos conducen a la iluminación, los sufrimientos, deseos mundanos o pulsiones ilusorias de los 9 estados, pasan a ser el combustible que aviva el gozo de vivir, la iluminación o estado de budeidad. Es algo similar al proceso metabólico que permite al cuerpo digerir los alimentos y convertir los nutrientes en energía. Un Buda desvinculado de los sufrimientos reales de los 9 estados no es un Buda genuino, es decir, aquel que corporiza la posición mutua de los 10 estados. Este es el mensaje esencial del capítulo Duración de la vida, 16º del Sutra del Loto. Una característica de la budeidad es la disposición voluntaria a asumir incluso los sufrimientos del infierno. Esto se refiere al estado de infierno contenido en la budeidad. La budeidad, además, se distingue por el sentido de responsabilidad y de amor compasivo a los semejantes, que además de brindar empatía, permite asumir dificultades a sabiendas, si eso contribuye a la felicidad y el bienestar de los demás. La postura de afrontar problemas y sufrimientos en beneficio del prójimo fortalece la budeidad de nuestra vida.